que se oscurecen los monitores en set nada más porque hay directores de fotografía que juegan ahí, al mucho le gusta ser el príncipe de las tinieblas, ¿no? Así de... Con el film podías hacer eso, es otra cosa hacerlo con film. Con film era re posible hacer eso. En el digital vos haces eso y destruís tu material. O sea, cuando lo querés levantar, lo que no existe en digital no se puede crear. Porque claro, en el film muchos, recuerdo a Tony Kuhn, que nos decía, expon a las sombras y revela para las luces, Exacto. ¿no? Y Y acá es a la acá, inversa. En el digital acá es literal a la inversa. exacto. Le ponen a la luz para revelar hacia las sombras. ¿Por qué? Porque se comporta diferente. Tenía que ser o sea, tendríamos que ponernos a hablar de los aluros de plata y de cómo los fotocitos capturan, o sea, transforman el fotón en electrón y cómo los miden. Y es todo un tema tecnológico. Pero lo que voy es eso, tenés que protegerte ahí, porque lo que no existe en el digital no lo podés crear. Entonces, a no ser que te pongas, ahora creo yo con la inteligencia artificial, podrá ser más fácil quizás hacer esas cosas, que ya hablaremos del tema de la herramienta de inteligencia artificial, que me parece que es brutal. En este episodio conoceremos cómo nace un DIT y sus responsabilidades, el trayecto de Javier recorriendo distintos caminos entre el área de cámara y postproducción, cómo la vida te pone gente que marca tu carrera. Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, esta No, charla. muchas gracias a ti, César, y a todos los chicos por la verdad, por la oportunidad, me parece muy interesante. Pues digo, esta charla me gustaría hacerlas obligadas un poquito, pues la parte técnica que es inevitable, pero también un poquito el antecedente, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, esta especie, los de tu especie, ¿no? Pues relativamente son nuevos. El término, tal vez, ¿no? No, bastante nuevo y, bueno, 10 15 años tiene, pero a lo que bastante nuevo en el sentido desde que se respeta a rajatabla. Eso es algo maravilloso que está sucediendo en este momento. O sea, la posición que yo tengo se toma en cuenta. Entonces, Eso es, ajá. justo, vámonos para atrás, ¿no? O sea, Mucho más para atrás, ¿cómo arranca el cine? mi enamoramiento con el cine viene muy como medio Spielberg, sería como una película Spielbergiana, sería, porque desde muy chavito, yo de muy chico, yo nací en el Gran Buenos Aires, le dicen, ¿no? Soy argentino, nací en San Fernando, que el Gran Buenos Aires sería como el Estado de México, en la parte de afuera de la capital federal, en la provincia de Buenos Aires. Y por cuestión de trabajo, de mi familia y tal, mi familia completa, papá, mamá, mi hermano más grande, mi hermana más grande, mi hermana más chica en ese momento todavía no había nacido, yo había nacido y a los 4 o 5 meses de haber nacido nos mudamos a una provincia que estaba muy simpático porque es una provincia a 2000 kilómetros de donde había nacido, ¿no? De Buenos Aires, que se llama la provincia de Salta, le dicen Salta la Linda, muy bonito. Es muy parecido a Ciudad de México, es en el Valle del Lerma, es un valle, es una ciudad en un valle, entre las montañas, en los Andes, y lo que es subiendo a lo que fue en su momento el último bastión del Imperio Inca, ¿no? Que era un poquito más arriba en Jujuy, que es justo el punto tripartito entre Bolivia, Chile y la Argentina. Entonces es una ciudad que es yo la veo muy igual a la Ciudad de México, o sea, pueblo chico, infierno grande, cultura prehispánica, en un valle con un clima, de hecho la altura es medio, aquí es 2500, ¿verdad? Más o menos la altura, creo que allá es en 1600, 1800, o sea, altura y bellísima, bellísima, medio sibarita, hay vino, hay comida, yo fui ahí toda mi primaria y fue difícil porque era de Buenos Aires, ¿no? De por sí, aquí todos nos conocen por la tonada, no la Y, el yo. Ahí la tonada es completamente, es la lluvia, voy a recorrer toda esta zona. Tiene una tonada muy marcada, muy diferente a la que es el argentino promedio, que es el de Buenos Aires. Entonces, de por sí era como medio de afuera ahí, ¿no? Y después me volví con toda la familia también a Buenos Aires. Estuvimos ahí 10 11 o 12 años, ¿no? Nos volvimos a Buenos Aires y ahí volvimos a la zona oeste del Gran Buenos Aires, que también me pasó que también era como alguien de afuera, porque ya era de provincia. Ya me trataban como que era, porque tenía Mm. tonada y todo. Mi hermana más chica nació en la provincia. Entonces nos volvimos toda la familia por tema de trabajo de mis papás, ¿no? Con el que era más común en esa época.
Y cuando llegamos a Buenos Aires me complicó un poco ingresar a la escuela. Fui a una escuela católica, me mandaron mis padres, y me costó un poco con mis compañeros la sociabilidad. No tanto porque yo no sea sociable, sino porque eran unos pelotudos, digamos. Mis compañeros, qué sé yo, ahí empecé como medio el tema este que tengo en contra de ciertos modelos de élite o cosas así, me molestan mucho. Y entonces abrieron justo una plaza comercial muy cerca de mi escuela y tenían un cine, que de hecho era una cadena. Yo no conocía los cines de cadena, para mí siempre eran los cines clásicos, así de los teatros que reformateaban como cines, pero esto era de cadena, de hecho era de United Artists. Era como Cinemex, pero y la primera y segunda función eran más económicas, era a mitad de precio, salía como 50 pesos de ahora. Entonces yo iba todos los días. O sea, en 3 4 años llegué a coleccionar 175 entradas de cine. Iba solo, me encantaba ir solo al cine. Si se estrenó desde el principio del 97 hasta el 2001, la vi. O sea, vi Matrix en estreno, o sea, de hecho salí, me quedé mirando así, si era todo real. Sí. Pero sí, entonces iba mucho al cine y me empezó a hacer esta idea yo quiero fabricar eso. Yo quiero formar parte de... O sea, lo primero que pensé fue quiero ser director de cine. Después fui a la universidad y me di cuenta que no quería ser director de cine. O sea, no. Quería estar en un set. ¿Y recuerdas la peli que detonó eso? Porque después ya en casa siempre hubo tele y hubo cable, porque éramos 4 hermanos y papá y mamá trabajaban. Entonces no había... mis papás lo veían muy en la mañana o muy en la noche. Durante el día generalmente estábamos solos o alguien estaba ahí como para mirarnos, pero no. Me la pasaba viendo tele, a mí me encantaba ver tele, ver películas, ver series y tal. Y hubo una que sí me gustan los musicales. O sea, realmente tengo así. Y son puntuales, tampoco es que cualquier musical me gusta. Pero hubo uno que para mí es un producto increíble que se llama Newsies, que es un Christian Bale a sus 15 años. Y es de Disney. Y además tiene esto de que es la lucha de los voceros, ¿no? En Argentina decimos canillitas, a los que venden los periódicos. Y los periódicos del momento, que los dueños eran Pulitzer y Hertz, le suben el precio y entonces hay una huelga. Entonces es un musical que estuvo en Broadway, o sea, esta es la adaptación creo del musical de Broadway. Y cuando lo vi, es Disney en su mejor momento actual, ¿no? Sin no está, porque en el 95 es cuando le pone todo, tiene todos los niños que bailan, cantan, actúan bien, movimientos de cámara precisos, la música hecha a todo galope, o sea, se me hace un gran producto, ¿no? Porque al fin y al cabo nunca dejé de ver el cine como eso, como lo que es un producto para poder generar dinero, para poder hacer otra película, para generar dinero, para hacer otra película. Hoy en día ha cambiado muchísimo eso, pero en ese momento lo veía como eso. Entonces decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en un set de filmación, quiero ser parte de los que crean esto. O sea, y desde muy chico. Y cuando terminé la secundaria, me fui a estudiar cine. De hecho, empecé en una que era más de tele y al mes me bajé y me cambié a otra que era más de cine, más negativo. Lo irónico sería que nunca en mi vida usaría negativo. O sea, sí, en la universidad usé film, de hecho armé en una bolsa, fui el récord de mi universidad con una Bolex en cargarle el chasis. Y, pero después cuando salí me perdí un poco y después me puse a buscar y ahí un amigo de mi papá me dijo, ahora sí te presento gente. Porque, ajá, porque me vio tirando currículums en las casas productoras, cosa que no sirve para nada. O sea, en esta industria si no tenés una palanca no. Pero lo entiendo, hoy en día lo entiendo. Es porque no te vas a arriesgar tan violentamente a un trabajo que los equipos salen mucho dinero, el arriesgarse si no tenés, viste, necesitas tener los dos currículum, el de yo sé y yo soy. Entonces, si tenés el yo sé solamente, no sé quién eres, es difícil. Entonces ahí me pasó el número de un amigo de él, que era el dueño de una casa de rental, era la segunda casa de rental más grande de televisión en Argentina, y Beta Plus Broadcasting. Y ahí entré de asistonto. Era de 20 y un día vas con... Porque en Argentina no existía, en ese momento, no sé hoy en día,
pero en ese momento no existía la imagen que hay aquí en México del encargado de lentes, encargado de cámara. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2005, 2006, 2007, era más o menos. El 2006, 2007. Sí, porque terminé la escuela, la terminé en el 2001, 2002, después en la universidad era un terciario lo que hice. No la terminé, realmente, me faltó, se me empezaron a mezclar materias perdidas a final de eso. Y además me mudé al centro con unos amigos, un compañero de la universidad me invitó a su departamento, empecé a trabajar y la universidad, y me empezó a ganar un poco el trabajar, el vivir solo en el centro, ¿viste? Yo tenía 18, 19, entonces me empezó a ganar eso, y la responsabilidad de la universidad, necesitas mucha disciplina para eso, o sea, y en ese momento no la tenía, claramente. Y me puse a trabajar en call center, después me pudrí de eso, salí, empecé a tirar currículums y tal, y ahí fue cuando me recomendaron, sí, me recomendaron para entrar en este trabajo, y para mí fue un life changer, ¿no? O sea, para mí entré a trabajar en televisión, y te digo, este rental un día te mandaba de asistente de cámara, o sea, en vez de mandar un encargado, te mandaban a ti como asistente de cámara. Entonces, tú tenías que estar cuidando de que nadie fuerce los equipos, nadie rompa nada y tal. Y otro día era de operador de boom. Esa fue la que más odié. Mis respetos a todos los operadores de boom, por favor, porque hay que estar todo el día parado con una caña así. Y después compraron un móvil de luces, entonces también iba de grip. Encargado. Ajá, iba como te mandaban de grip y tú nada más atento a que nadie rompiese nada. Entonces ahí conocí mucho de equipos, mucho. Porque manejábamos la 950, por ejemplo, de Sony, que es con la que Robert Rodríguez trabajó, con la que se hizo La amenaza fantasma de George Lucas. Era justo esos años, era la transición. Exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando yo llegué teníamos las primeras de HD, que igual filmar con la 950 tenías que tener presupuesto, era una cámara robusta. Ya más luego el mismo rental compró las Sony, la EX3, que ya venía con la tarjeta, la S por S, ¿viste? La azulita con gris. Y ahí vinieron y me dijeron, ¿cómo te llevas con las computadoras? Y en mi caso, mi hermano, desde muy chico, por una cuestión de mi papá por el trabajo, tenía computadora desde muchísimo tiempo, porque intentaba comunicarse con mail y eso. Entonces en mi casa sí hubo internet desde como, por lo menos, que yo recuerde, el año 95. Y mi hermano le fascinó el tema de la internet, entonces empezó, como mi hermano más grande, que es 4 años más grande que yo, era como que bueno, que la compu, que pagar una línea de teléfono aparte para que la internet no se corte, o sea, como que él procuró, de hecho hoy en día es analista en sistemas y trabaja para el gobierno, entonces él, te digo, fue fructífero lo suyo. Y en mi caso, pues jugaba jueguitos y tal, de OS, entonces le aprendo, o sea, no me era indistinta la computadora. Entonces me preguntaron eso, me dijeron, ¿cómo te llevas con la computadora? Y yo dije, me llevo muy bien. Pero bueno, vas con Nacho, un amigo que es ingeniero, que es un tipazo, y me dijo, copiar, pegar, no borres nada. Entonces, mi primera clase de data management. Que eso fue literal 17, 18 años atrás. O sea, que no era ni Mac ni nada. Después empecé, o sea, en una Sony Vaio y bajaba las tarjetas y literal era control C, control V, checar pesos y elementos, y eso era lo que yo entendía, la base de esa, ajá, y master backup, y nada más avisarle al productor que no se la lleve las dos juntas. O sea, hasta a veces le daba una y decía, no, llamame y te paso la otra. Eso lo sigo haciendo hoy en día a veces. Y digamos que por historia deja de existir el loader, empieza el data. Ajá, ¿no? exacto. Empieza a ver más el tema, que empieza más como en la televisión al principio. Esto era cine, en ese momento digital no existía, ¿no? En ese momento empezó Robert Rodríguez con esta cosa pero eran los cassettes beta. De hecho, también fui digitalizador, que era poner el cassette beta en la BTR, darle play, poner a grabar en el servidor y esperar los 90 minutos hasta que pase todo, y mirando la pantalla para ver que esté pasando bien. Y cuando terminara el cassette, sacarlo. Eso lo hice con American Idol de Puerto Rico. En Argentina se producía mucho para afuera. Y justo en la empresa hasta que yo estaba, yo hice mucho Fear Factor, hice mucho Resbalón, creo que se llamó aquí, Hombre al Agua se llamaba allá.
en Argentina. Esta que tenés las albercas y van brincando. Claro. Entonces eso lo hacen de moda en Argentina y lo hace para muchas partes del mundo. Entonces yo trabajaba mucho con ese tipo de televisión, ¿no? Y después trabajé Bailando por un Sueño, en telenovelas de polka que eran... O sea, alto nivel en televisión. Entonces no entraba en cine. El cine en Argentina para mí era impensable. Era una industria que me quedaba súper lejana, porque era un nicho. Era súper imposible eso. Entonces después empecé a hacer, pero más cine DSLR, que era con las cámaras. En ese momento después me fui de supervisor del área de cámara de una empresa, de El Beso Cine, que tenían dos 5D, que eran Mark II en ese momento. Mark II era. Y lo que hacían era, le quitaban el pentaprisma y le ponían una montura PL. Entonces ya le podías montar los Compact Prime, los CP2, que se veía... O sea, imagina un full frame con unos Compact Prime. Era una cosa que lo mirabas y decías, o sea, de car size, una belleza. Yo te juro que lo mirabas o sea, sacabas fotos nada más y era cine. Porque encima el White Gamut que tiene Canon tiene unas pieles preciosas. Entonces, todo ese conjunto de cositas para mí era como, wow, ¿cómo se ve esto? Se ve como cine. Entonces me dediqué ahí mucho a asistir cámara en DSLR, más que nada, ¿no? Estaba gracioso porque en un bolso entraban los lentes, todo. Y, y ahí estuve ahí dedicándome hacia eso, que ya me había salido de la casa productora, de la casa de renta, porque me lo habían avisado, ya me habían dicho, no te vas a jubilar de aquí. Y siempre me ha quedado ese concepto, no te vas a jubilar de una compañía. Es un paso de aprendizaje. Estás un tiempo y estás aprendiendo todo lo que puedas aprender en ese lugar con las experiencias que te da ese lugar. Entonces me pasó que salí de ahí estuve como 2, 3 años y luego me puse a freelancear y era de lo que me ofrezcan. Ahí ya, viste, amigos que he estado de grip, he estado de eléctrico, he estado de asistente de cámara, he estado de data manager, o sea, de todo más o menos lo que le iba aprendiendo. Y ahí vi una chica, que eso fue, creo yo que fue el acercamiento que vi, que no lo había entendido en ese momento, lo entendí después, que ella era data manager de una cámara Red, una Red One, creo, que yo estaba de grip. O sea, que un amigo gaffer me invitó, yo andaba sin trabajo y me dijo, ¿te vienes conmigo de grip? Y le digo, pero yo no soy grip, no sé qué es. O sea, no soy grip, más bien sí sabía qué era. Me dice, "No, tú despreocúpate, tú sí puedes hacerlo". Dije, bueno, va. Y cuando llegué, me colgó en un tercer piso y tenía que banderear todo un edificio de 3 pisos, porque íbamos a vivir un mes ahí adentro haciendo noches. Y yo con un arnés colgado y así como diciendo, pues va. O sea, siempre me parece que fue muy así, yo de va. O sea, si no lo sé, lo aprendo y hasta ahora, gracias a Dios, ha salido bien. De ahí de pronto ya no sé, me quería salir, no me encontraba, no me hallaba en Argentina. Y justo un amigo mexicano, que él estudió allá, esto de que la UBA tiene como estos convenios para terminar con UNAM, y se fue a Argentina 3 años a continuar, y yo lo conocí apenas llegó, entonces nos hicimos gran amigos, pasaba todas las navidades y año nuevo en casa y tal, y él se tuvo que volver porque su papá tuvo como unos temitas de salud, entonces se tuvo que volver a México, él es de Cuernavaca, pero vive en Cancún, y me vine... Y me jodí, siempre me decía, vente, vente, vente. Y yo dije, pues va, a ver qué onda. Otra vez va. Va, tal cual. Porque sí, quería conocer el extranjero. Porque yo siempre dije que mi familia era una clase media de la típica de los 90 en Argentina, la clase media de tengo 2 autos, no de vacación en el extranjero. Después hay otra clase media argentina que sí era, porque en los 90 había paridad peso-dólar. Entonces en la Argentina era muy común. De hecho, con el mismo DNI, con el IFE argentino, podías irte a los Estados Unidos sin pasaporte. O sea, no necesitabas visa, más bien. Sí necesitabas quizás el pasaporte, pero no. Había un convenio, Chile tenía lo mismo y tal. Ahora no, ni de casualidad. Y entonces dije, vamos, quiero conocer México. No, era lo más lejos que iba a llegar en mi vida. O sea, la Argentina la conocía en ese momento muy bien, por trabajo, porque me gusta viajar, la Patagonia y tal. Pero así en la afuera, Uruguay, Bolivia, porque me quedaba cerca de casa, o sea, te ibas en auto, son 2 horas, 2 horas, hora y media. O sea, y en ese momento, pues no había autopista, ahora hay autopista, creo que es 40 minutos. En ese momento eran dos caminos de montaña bien, bien lindo,
bien lindo. Salta, la verdad, Salta Jujuy es precioso. Y entonces me vine para México, llegué a Cuernavaca, tuve menos de un mes en Cuernavaca y mi amigo fue a buscar su auto y nos fuimos manejando hasta Cancún. Después viví en Cancún otro mes, pero no me gustaba Cancún. Y me fui a vivir a Playa del Carmen, o sea, me alquilé algo ahí y daba clases de inglés para este amigo. Este amigo tiene una empresa que capacita inglés para hotelería. Entonces yo estaba en cualquiera, mochileando, saliendo de fiesta, o sea, disfrutando. En ese momento tendría 26 años, por ahí. Digo, ya era un boludo bastante huevón, digamos, ya estaba grande, ¿no? Ahora lo veo y digo, no era un niño. O sea, digo, vivimos en una realidad hoy en día donde un niño, 28 años es un niño. No era un niño, pero bueno, disfrutando y tal. Y, llegué, y en ese momento conocí a la que, bueno, actualmente es mi esposa, conocí una chica y entonces era como que, por un lado era como, viste qué te pasa, ¿no? Que querés estar más con esta chica que estar en la fiesta, ¿entendés? Entonces era como que estaba acá y de repente era como que cada vez menos ganas de esto y más ganas de esto. Y en Playa del Carmen la verdad que es eso, o te desbocas a la fiesta o realmente te recontra apartás de la fiesta. Siempre decimos de ahí que o vienes, ¿puedo decir malas palabras? Dale. O vienes a chingarle o vienes al desmadre. Si vienes a chingarle, chingón. Y si vienes al desmadre, ya valiste madre. Entonces, ahí es muy... Y conozco mucha gente. Conozco bandas de 30 años que son gerentes de la cadena de hoteles. ¿Por qué? Porque simplemente le fueron a chingar. Entonces, en ese momento yo con ella fue como que, va. Entonces ya estoy en el lugar, o sea, ya encontré a la persona que amo, ¿no? El amor de mi vida. Encontré el lugar que amo para vivir. Ahora me falta volver a hacer lo que amo. ¿Entendés? O sea, porque ahí estaba en ese momento, me había puesto en hotelería. En 8 meses, y gracias a la ayuda de una amiga, yo en 8 meses pasé de guest service a gerente de guest service de un hotel. O sea, pero simplemente porque es a chingarle, era a lo que tienes que hacerle. Entonces, pero no era lo mío, no era lo mío, ¿no? Y después tuve un temita con un compañero que me quiso levantar una denuncia porque él quería que a él lo pongan de gerente y no yo. Y la empresa me dijo, mira, te tengo que echar porque pues, si no va a ser un pedo. Y le dije, y me querían pagar una lana así de tantos meses y tal. Y yo dije, pues a huevo, si esto no es lo mío. Claro. Al contrario, y gracias a eso tuve dinero para poder vivir varios meses sin generarlo. Y ahí empecé a tirar currículums, ¿no? Como para... De hecho, en una que hice que mi mamá me decía, ponte de extra. Y yo así, mamá, no, los extras no van a pasar al otro lado de cámara. Bueno, que aquí los argentinos... No, es que aparte de eso, los argentinos de extra son un montón. Pero lo que me sirvió a mí, esa vez que en una película que estuve de extra, de hecho aparezco montones de veces, tengo la película y aparezco montones de veces con mi mujer cuando la vemos, nos reímos mucho porque tenía el pelo un poco más largo. Entonces, al momento así se me mueve el pelo y nos reímos, cabrón. Pero lo que más me gustó de eso fue que vi a el equipo de iluminación, que son cabrones, cortados o sea, son unas bestias, y al equipo de cámara. Y como justo el actor principal era güero, y yo estaba ahí de metiche dando vuelta, me dijeron, standing, vente. Entonces a cada rato me usaban de standing y los veía y yo calladito, viste, paradito así nada más. O sea, tú fuiste de Mirón. Yo fui de extra, estaba de extra que te ponían, pero yo siempre como que... Claro, sí. ¿Viste Homero cuando tiene esto de la van que se va acercando? Así mero. Entonces medio que iba y cuando ya me vieron medio ahí que me metiche y vente de stand, me ponían ahí acá para ver luces y tal. Entonces, y aparte porque me usaban mucho de extra, porque como era una película que trataba se llamaba guía de turista, creo que llamaba, o hoja de ruta, no sé si le cambiaron el nombre después, pero era como de una guía de turismo, ¿no? Entonces, como casi todo sucedía en lobbies de hoteles, pues me ponían ahí como en el fondo, en el background y todo, pues güero, me caracterizaban y vámonos. Y entonces ya me usaban de standing, pero logré ver a los chicos de cámara, ver a los chicos de iluminación, cómo se movían y tal, y yo veía y yo decía, son mega profesionales estos tipos. En Argentina yo en mi vida, tampoco había llegado a nivel cine argentino, pero alguna vez he llegado a sets argentinos a ir, más que nada porque me ha pasado que han llevado mucho equipo de televisión para props.
Entonces lo alquilaban con nosotros y yo iba y miraba y tal. Y sí los ves pro y todo, pero en Argentina la jerarquía no es como aquí. En Argentina es muy al tú por tú con todo el mundo. O sea, sí es tu chama y lo que vos quieras, pero... Y aparte los equipos de filmación se manejan más como en Europa. Son más chicos, o sea, es... Y aquí se manejan Muy la gringa. como la gringa. Y yo siempre digo que Argentina y México son como la East Coast, West Coast de Norteamérica, ¿no? Porque Argentina es como muy en Nueva York, que son crew más chicos, y aquí en México es más como Los Ángeles. Entonces, pero porque se nutrieron de esa manera de trabajar. Y tiene más sentido, digamos, ¿no? Porque además son un montón y los presupuestos que han llegado y tal. Entonces, cuando llegué y los vi trabajar, para mí eran vikingos. Para mí yo no sabes, estaba enamorado. Los veía, me acuerdo que fue CTT, era la empresa que estaba con los equipos, y los vi a los muchachos que estaban todos con la coreana, con todas las herramientas, y vos los veías, y nosotros dos éramos el pequeño ahí, ¿no? O sea, eran todos unos mastodontes gigantes, y en chinga, sí señor, y yo dije, yo quiero estar con esta gente. Esta gente se ve que es muy pro. Entonces empecé a tirar currículums y encontré una casa productora en Cancún que vieron mi currículum y necesitaban PAs. Nunca en mi vida había sido PA. Entonces necesitaban PAs y me dijeron, mira, claramente no sabes nada de PA. Pero por tu currículum se ve que te sabes parar en un set. O sea, entendés cómo funciona un set. Entonces, ¿querés venirte de PA? Y dije, sí, obvio, o sea, lo que venga. Entonces entré y un amigo, el Gary, me dijo, esto está bien fácil. Me dice, las neveras que estén llenas y los botes de basura vacíos. Es eso. Y dije, va. Entonces yo agarraba y tenía un gaffer, bolsas. Entonces iba a cualquier palmera y le metía una cinta con una bolsa y metía una cada rato por todos lados. O sea, si había algo en el piso era porque era un maldito maleducado. O sea, porque bote de basura había por todos lados. Y las neveras lo mismo, lo abría y en la época que vas mirando, ¿no? Y dices, o sea, siempre había 5 o 6 productos diferentes, entonces todo el tiempo las estaba llenando. Y, y en otra me pidieron una cosa que me dijeron hay que cambiar todo lo de acá a acá, pero me estaban diciendo como que esto es lo que va a suceder. A los 10 minutos estaba todo hecho. Y yo dije, no, pero y fui a buscar más gente para que esto suceda. Y yo ya lo había hecho todo solo, o sea, que eran 2 cabañas elevadas, hasta 3 camas, yo solo las moví y tal. Y fue, verde, el pibe tiene ganas. Entonces fue 2 de esos y luego vino como digo, el carrusel para mí, porque era un proyecto que buscaba 50 PAs en la Riviera, un reality show, y, y entonces todos los que alguna vez se dedicaban a la producción en la Riviera estuvieron en ese proyecto. Y entonces los conocía a todos. De pronto había banda que era line producers que iban ahí de pies. Entonces, o sea, todos los que no sabían, o sea, si no había chamba, iban ahí. Algunos hasta se escondían. Estuvo gracioso porque empezamos 50 y terminamos 30. Y yo, pues, como he hecho con mi mamá siempre, ¿no? A cada rato, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? Entonces, las primeras 2 veces te van a pedir algo, a la tercera te dicen que no. Pero queda la idea de que estás ayudando, ¿no? O sea, de que estás siempre disponible. Entonces, y ahí conocí a un montón de gente. Y conocí a mi compadre, a Juan Sebastián, que él es gaffer en la Riviera y ahora él vive en Chicago. Entonces tiene un staff en la Riviera y uno en Chicago. Y un amigo en común, el perro, viene y me dice, Javo, vos tenés que conocer a este güey. O sea, y el vato le dijo, y vos tenés que conocer a este otro. A este le gustan las cosas de técnica. Y nos conocimos y pegamos increíble onda, nos hicimos super cuates. Y él me invitó a formar parte de su staff. Entonces estuve trabajando con él en ese momento de staff. Estafiar en la Riviera. Ya estafiar es difícil. En la playa, ahí me curtí. Ahí me curtí de mover fierros y marcos y todo en la playa. O sea, es otro rollo, la verdad que sí. Y tenían esta cosa de sí señor. Y trabajamos con un gringo, con el Adair Crow, que tiene como un rental ahí, tiene sus camiones y tal. Y también tiene esta dinámica de hecho, él viene de familia militar, ¿no? Él es tejano, entonces, que vive acá en la Riviera ya hace un montón de tiempo. Y tiene esta dinámica de gringo en el cine que me encanta. O sea, esta cosa de las jerarquías, de cómo se tienen que hacer las cosas. Y eso a mí me fascina. Me fascina porque no deja tanto margen de error, ¿no? Como la orden que da el jefe, ¿no? O sea, y de hecho, yo después cuando me vine a Ciudad de México, porque luego con mi chava nos vinimos acá, que nos casamos y tal, y acá trabajaba de rigger,
¿no? En eventos así, me encantaba colgarme en las estructuras. Estuvimos en, ¿cómo se llama? Yo digo OCD, pero creo que no se llama así, el Festival de Música Electrónica que hay aquí en el Autódromo. Yo digo OCD, pero creo que eso es una enfermedad o una patología. Y me tenía que colgar ahí. De hecho, estábamos en el Museo del Cárcamo un día y se estaba prendiendo fuego una tela negra en una truz. Y yo cuando lo vi, justo estaba así como platicando con el jefe y me dije, y así de verdes. Y así, fue en 4 brincos, me subí a la truz, me colgué, me trabé, se paré y tal. Y cuando bajé, el jefe vino y me dijo que sea la última vez que te subís a esa altura sin arnés de seguridad. Y punto número 2 me dice, ahora eres rigger. Y yo así de, ok, o sea, ahora te vas a colgar porque se ve que te gusta. Y sí, ahí estuve un montón y siempre decía lo mismo a mis compañeras, así de o sea, podemos hacer lo que dice el patrón o podemos debatir media hora sobre cómo está mal lo que dice el patrón y hacer lo que dice el patrón. Entonces, mejor hagamos lo que dice el patrón y ya. Si total, si está mal es su decisión. Y entonces, todos estos trabajos que tuve, en algún punto me daba cuenta que estaba creciendo, como que quería hacer una carrera de algo. Y hablé con un amigo, un gran amigo, que hoy en día es mi mentor de lo que fue el DIT. O sea, porque estaba haciendo asistente de cámara, estaba haciendo, también le estaba haciendo a todo lo que se podía, ¿no? No estaba encontrando como un camino, ¿no? Eh, y entonces hablé con un amigo, Ale Matus, él es argentino, vive en España hace, en este momento ya debe hacer 25 o 30 años que vive allá. Y Ale es el dueño de Moonlight Cinema y de una empresa llamada DIT World, que fabrica carros de DIT en Barcelona, ¿no? Él está establecido ahí. Entonces un día lo llamo y le digo que acá como que no veía el trabajo y tal, y digo, ¿qué onda para irme a trabajar allá, no? Y me dice, es que estás casado, es que, o sea, como que si te agarras más joven y soltero, a cualquier parte del mundo. O sea, eventualmente hasta te puedes casar por los papeles o puedes crear, tenés más cintura para moverte, pues. Y yo la verdad que, pues, enamorado lo que le sigue. Mi esposa de Veracruz es lo mejor que me pasó en la vida. Este, y cuestión es que me dice, mándame tu currículum, ¿no? Entonces le mando mi currículum y lo ve. Y a los 5 segundos, 8 segundos me llama y me dice, vos sos de Haití. Y yo ¿y eso con qué se come, no? No tengo ni idea qué es eso. Y me dice, pues eres asistente de cámara y eres data manager. Eres de Haití. Y me dice, hagamos una cosa, me dice, vente a Barcelona, yo te doy un curso y me vendió un equipo muchísimo más barato de lo que costaba el equipo como él lo vendía. Esa era su apuesta, era. Y me dijo, y te vuelves a México y eres de Haití. Entonces, en ese momento me fui a Ensenada porque me ofrecieron de supervisor de seguridad e higiene en la construcción de una represa. Va. Había que ser varo porque ahora el plan era ese. Había que ir a Barcelona, había que estudiar, había que conseguir el equipo y traerlo. Lo logré, se juntó el dinero entre amigos que me prestaron y dinero que yo junté y mis papás también me apoyaron. Y me fui a Barcelona 3 meses y cursé y aprendí, o sea, encima la vuelta de lo que hablábamos de la energía. Mientras yo estaba ahí, sucedió todo el tema del levantamiento en Barcelona sobre la separación de Cataluña, ¿no? Del referéndum. Entonces, y yo que a mí me encanta la política, era como que iba todos los días a estudiar como tapándome y manifestaciones y todas las noches la gente golpeando y gritando Cataluña libre y tal, y yo así de no, a lo que vienes, no vienes acá a hacer Che Guevara, ¿entendés? Acá vienes a estudiar y te vas y tu proyecto es otro. Hasta parece que la vida te lo hace a propósito, ¿no? Porque ahí me encanta la política, me encanta, me parece la política viene de la polis, del pueblo. O sea, a mí me encanta todo lo que sea el levantamiento popular. Pero estaba en otra cosa, ¿no? Estaba como que yo a lo que vengo, ¿no? Y además, bueno, sería mucho más complejo, pero hasta allá era bastante complicado. Porque había gente que pensaba que era separarse, había gente que pensaba que era una separación impositiva, entonces era complicado también lo mismo que le sucedía a ellos. Pero ya me empecé a encontrar, ¿viste? Con gente ya muy afín a lo que yo hacía y me explicaron todo el tema de
colorimetría con Ignacio, un gran amigo que es un gran colorista, Ale, que la verdad me abrió las puertas de este mundo y me enseñó y me llevó en todo y me explicó todo increíblemente. Y bueno, y me traje el equipo, una Hackintosh, ¿no? Que es esta computadora híbrida. Y la traje y era el único DIT en serio en la península de Yucatán. Y estuve ahí un tiempo siendo eso, ¿no? O sea, hacía comerciales, colitas de cositas que venían y de pronto un día me dije, quiero hacer películas, quiero hacer cine, porque todo lo que hacía era chiquitito. Digo, vivía, ¿no? Era el único allá. Pero de pronto, cuando necesitaban, quizás te querían meter, que esto tiene que ver con tema de producción, ¿no? ¿A ti te tocó conocer entonces a Rodolfo, de Máquina, Rodolfo de uno de Máquina. Monterrey? Rodolfo, el Rodolfo Hernández. Ajá, Sí, que ahora está en Mérida. en Mérida. Es un tipazo. Un De hecho, hablé tipazo. con él. Saludos ahí. Saludos sí, al Rod, un divino. Hablé con él, de hecho, hace antier. O sea, Ah, nos mandamos mensajes. Sí, 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 porque justo estábamos viendo un tema de un evento que hay del Corona Capital en Mérida. Y entonces hablé con él para unas cosas que se tienen que conseguir. Sí, el Rod es la bomba, la bomba. él me abrió las puertas allá. Él también me dijo, vente, Sí. acá te recibimos. Sí, sí. Es que es un tipo con un corazón gigante. Tipazo, Gracias a Dios, eh, en una industria que es tan difícil a veces con las interrelaciones, aparecen estas personas como el Rodo que son tipos que tienen el corazón acá, ¿no? Sí, sí. Entonces, y bueno, entonces me volví, me puse a trabajar ahí y en algún momento me quería hacer algo más. Y me daba cuenta que la Riviera o la península era como muy acotado, ¿no? O sea, que todo se movía de Ciudad de México, era inevitable eso. Entonces, en ese momento, con la ayuda de los chicos de Canon Films, con la ayuda también de primero uno de los asistentes de Pixel Digital Services, uno de los asistentes de video, me dijo, vos tenés que conocer a Diego Sánchez. Me dijo. Entonces también le pregunté a los chicos de Canon para que me asistan con eso también, para que me puedan conectar. Y conocí a Diego Sánchez, el dueño de Pixel Digital Services, mi otro gran mentor de esto. O sea, yo siempre digo que Ale Matus me dio el conocimiento y Diego Sánchez la experiencia. O sea, me hizo aplicar todo ese conocimiento y me dio bastante más también. Entonces me puse a trabajar en Pixel con ellos como DIT, directo, puro y duro. O sea, estamos hablando, porque yo en la Riviera era Data Pro. O sea, era DIT, pero Data Manager, Daily Technician, o sea, todo lo que pasara de bajar esa tarjeta y procesarlo lo hacía todo yo solo. Entonces cuando llegué a Pixel ya era de... Porque o sea, muchos se formaron de editores, Ajá. datas, asistentes de cámara, y más o menos de ahí son muchas Es historias, que ¿no? sí, 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 vas por, o sea, de lo que te fue tocando hacer. Exacto. Y a mí aquí me dio esta experiencia que fue de DIT, Data, Daily Technician, segundas unidades, tener que estar muy en contacto con Post. O sea, lo mismo que yo, estas cosas que yo veía de estos toros, ¿no? Estos vikingos que yo veía en ese momento de CTT, que luego los vi en FD, en Revolution, vi que era el estándar, digamos. El common practice de México era ser la verga, perdón, ¿eh? Y de hecho por eso mi mundo siempre fue mexicano. Yo después, siempre que me ven argentinos me dicen, ay, ¿conoces a tal argentino? Yo siempre vi y siempre me tiré al mundo porque lo hice en su momento, ¿eh? Era de bajarse los pantalones y agarrar lo que sea por la lana que sea porque había que hacerlo. Pero ya cuando entré a la industria y vi cómo era la industria mexicana, que era, no, y estos son los horarios, y tenemos que tratarnos así, movernos así, yo dije, güey, yo quiero formar parte de esta gente que protege derechos laborales, ¿no? O sea, o que se toma muy en serio lo que viene a hacer. Entonces, me agarré y me metí en Pixel y hicimos de todo, de todo. De hecho, estoy hace 6 años, más o menos, con ellos. Lo que pasa es que después de pandemia se volvió un poco más complicado el tema, por el tema bueno, de las producciones, cambiaron mucho, ¿no? Bajaron presupuestos, se hizo más difícil. Entonces ya empecé a abrirme más a freelancear, mucho en el extranjero principalmente. Eh, y bueno, pero volviendo, con Pixel lo que hicimos fue eso, fue cosas muy increíbles. Unas aventuras muy, muy increíbles, cosas gigantes. De hecho, pre-pandemia a mí me tocó lo que fue mi proyecto más grande, que fue Mosquito Coast, que fue la primera... Pixel me dio la oportunidad de muchas primeras veces. O sea, hicimos la primera ficción de Apple TV.
así, la primera ficción pura y dura, ¿no? Que era Mosquito Coast, ¿no? Después hice... fui la primera persona en actualizar, la primera persona a nivel consumidor, de fuera de Sony, en actualizar el firmware 4 de la Venice 1. Estábamos haciendo una película y necesitábamos hacer high frame rate en la película y la cámara todavía no tenía la capacidad. Venía en una actualización de firmware, pero 15 días antes del release mundial, como tenían el Lionsgate, tenía el teléfono de Juan Pablo Sony, ¿no? Y le dijo así, necesito eso, mediante NDAs apropiados y mediante comunicación entre empresas y lo que sea, me mandaron los firmware 15 días antes que hagan el release mundial. Perdón. Paréntesis, pausa. Entonces, digamos, para la gente que está empezando en este mundo del cine, el DIT, entonces, es la imagen, El DIT, en muy pocas palabras, yo siempre lo digo porque fue cambiando históricamente, pero en muy pocas palabras es el supervisor de flujo digital entre set y postproducción. ¿Ok? En eso es muy genérico, te lo dije a propósito. Y en ese genérico, hay algo que a mí, y cuando nos conocimos lo mencionaste, porque yo traía este rollo. Por ahí alguien dijo, es que le cuidamos la espalda al fotógrafo. Pero digo, no, más bien lo cuidas a producción. Es que fue estudio, mutando por todos ¿no? lados. Yo en un principio era que todo el mundo decía, no, porque vienes al fotógrafo y como... Y que para mí eso se me hacía como de... No tenía tanta relación con el fotógrafo, ¿no? Entonces era como, en un principio lo entendí como, le estás cuidando la espalda al productor. Que todo, ¿por qué? Porque en un principio te decían, ¿está todo respaldado? Era lo importante. Por eso venía... Antes era la confusión del DIT, era más un data manager, era o un data wrangler, o ahora le volvieron a decir loader al data manager. Entonces, era más eso. Era, che, lo que hicimos está todo descargado bien, ¿no? Ya nadie le preocupaba porque no existía todavía tampoco tanto la terminología LUT y todo eso. Era más descargar el material, que eso esté bien. Entonces ahí era cuidarle la espalda al productor. O sea, que todo lo que él invirtió exista. Hoy en día va, por eso lo digo tan así como de supervisor del flujo digital entre set y postproducción. O sea, la media, todos los recursos que se generen en set tienen que estar respaldados para que postproducción los tenga. Entonces, ¿esto cómo tiene que estar? Tiene que estar exactamente como el director de fotografía quiere que esté. El director de fotografía lo planeó que esté de tal manera, entonces, en el set tú estás cubriendo todo lo que el director de fotografía necesita para que todo esté como él quiere. Pero en el proceso, ya con tu data manager, con tu daily technician, tú tienes que hacer que todo esto se traduzca a la perfección a como postproducción lo necesita. Ahorita que dices esto, digo, voy a meter acelerador en un par de temas técnicos, Dale. pero que digo, como fotógrafo, no me ha tocado, pero o sea, trabajar con estudios muy grandes, hay un tema que me llamó la atención, la famosa subexposición, ¿no? Okay. Que hay fotógrafos que lo resuelven en set, o sea, a propósito, bajo, al límite, o o sea, lo mantenemos bien, o sea, es más, está un pasito arriba y en post, boom, lo voy a bajar. Es que ese es un tema, perdón. Es un temazo. Y el otro, la pérdida, tal vez en mi poco conocimiento, la pérdida cuando aplicas un LUT. A final de cuentas, el LUT... Entonces, bueno, si quieres el primero. El tema... Es que los dos van medio de la mano. Okay. O sea, me gustó mucho como lo dijiste, porque van los dos muy de la mano. Básicamente porque el film y el digital son dos mundos, o sea, que aunque hagan la misma... Es como la pelota de básquet esta que... ¿Has visto la hueca? La que es completamente hueca. Y vos ves una pelota normal y son una pelota. Pero son dos tecnologías y dos maneras de afrontar la situación completamente diferentes. Entonces, el digital y el film tienen eso, ¿no? Uno es un proceso fotoquímico y el otro es un proceso fotoeléctrico. Entonces, son dos cosas completamente diferentes desde la parte de la ciencia, ¿no? El LUT lo que viene es a estandarizar ese sensor, ¿no? Es poder decir, como esto lo capta, la manera cómo voy a traducir toda esta información ya es más estandarizado, ¿no? Antes apenas yo empezaba, que no había tanto el tema de los LUT. Vos lo creabas tú, o sea, del logarítmico buscabas tu pie, digamos, ibas a tu oscuridad, luego ibas a tus altas, luego reacomodabas tus medias,
hacías tu curva de contraste, le ponías la saturación y todo casi que lo creabas de cero. Entonces ibas por ahí. Luego ya que el 709, que el 2020, empiezan a ver como estos LUTs de monitoreo, ¿no? Y luego vienen looks. O sea que en el fondo, yo siempre lo digo muy malamente, me van a odiar mis compañeros, siempre digo que es como el filtro de Instagram. O sea, decirle súper mal filtro de Instagram, pero en realidad, ¿qué es un filtro de Instagram? Es un rejunte de metadata que te dice cómo modificar algo, ¿no? Es eso un LUT. Un LUT es básicamente una información de metadata que lo que te dice es hasta dónde mover esto otro que te están metiendo, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que está muy interesante cómo los directores de fotografía, especialmente porque los estudios lo requieren. Ya un estudio te tiene que decir, muchachos, entramos de acá a acá, no nos podemos mover de acá, haz lo que quieras adentro, pero es de acá a acá. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos nosotros meter esto en nuestra transmisión, que en el caso de ellos es subirlo a un servidor que vaya a lo que la televisión requiera o el teléfono o el tipo de device que estés utilizando. Entonces, en el término de eso de que decías, ¿no? De la oscuridad y tal, cada vez lo estoy notando más que se cubren de esa manera y me parece fantástico porque es la manera de usar las herramientas que tenés para cubrirte, ¿no? Estábamos el sábado tuve la suerte realmente, el éxito, no sé, la fortuna de que me tocó ir a asistir a Alejandro Martínez a una clase que dio de LUT. Yo me quería sentar a ver la clase. Era increíble lo que estaba diciendo el Alex. Era una cosa que decías, qué entendimiento preciso que tiene esta persona de su trabajo, no como fotógrafo, ¿eh? Yo digo la parte del LUT, porque él lo hizo especialmente en esto, ¿no? Entonces decía, bueno, hablaba de la importancia del DIT en el set, hablaba de la importancia de tu relación con el colorista, de las pruebas que tenés que hacer, porque luego en la noche en un asado me crucé a Mándaro, a Alberto Anaya, me lo crucé en un asado y justo me empezaba a decir, me estoy peleando todo el tiempo para que las pruebas de cámara sean en serio, ¿se entiende? Y yo le decía en broma, le decía, para mí, si logro que hagan un grid, es ganancia, porque generalmente no te llevan, al DIT no lo llevan porque hay que pagarle el día. Entonces los chicos de cámara hacen las pruebas y yo, gracias a Dios, tengo excelente relación con muchos chicos de cámara que first, seconds, encargados, entonces siempre trato de alguna manera filtrarme, ya sea de poder ir como data manager por lo menos para poder meter mi cuchara en la prueba, o por lo menos de hablar con ellos y decirle, hagamos esto por lo menos, ¿no? O sea, los grids, que eso te puede meter el pie de una manera como no te das una idea. O sea, si no tenés los grids y estás haciendo... Porque siempre te dicen, no, es que esta película no tiene CGI. Eso es una gran mentira. Todas las películas tienen de alguna manera CGI. Ya sea un clean-up, una marca que no querés que se vea, o alguna cosita tonta en el fondo, algo de VFX hay. Entonces, en el tema de esto que hablábamos del entendimiento, ¿no? que había visto de parte de Alejandro Martínez, que decía de tener que cuidar eso, ¿no? Él armaba su LUT y siempre lo que hacía era meterle medio paso abajo, un paso abajo. Entonces cuando vos lo veías, su LUT te oscurece. Que eso alguna vez, no voy a decir quién, pero ha sucedido, que se oscurecen los monitores en set nada más porque hay directores de fotografía que juegan ahí, a muchos les gusta ser el príncipe de las tinieblas, ¿no? Así de... Con el film podías hacer eso, es otra cosa hacerlo con film. Con film era re posible hacer eso. En el digital vos haces eso y destruís tu material. O sea, cuando lo querés levantar, lo que no existe en digital no se puede crear. Porque claro, en el film recuerdo a Tony Kuhn que nos decía, expon a las sombras y revela para las luces. Exacto. ¿no? Y acá es a la inversa. En el digital es literal a la inversa. Después las luces para revelar hacia las sombras. ¿Por qué? Porque se comporta diferente. Tendría que ser o sea, tendríamos que ponernos a hablar de los aluros de plata y de cómo los fotocitos capturan, o sea, transforman el fotón en electrón y cómo los miden. Y es todo un tema tecnológico. Pero lo que voy es eso, tenés que protegerte ahí, porque lo que no existe en el digital no lo podés crear. Entonces, a no ser que te pongas, ahora creo yo con la inteligencia artificial, podrá ser más fácil quizás hacer esas cosas, que ya hablaremos del tema de la herramienta de inteligencia artificial, que me parece que es brutal, me parece que está increíble, si se sabe usar. Y de control, y que para allá vamos, la inteligencia, pero antes,
este control de calidad que tiene que ver, o sea, con lo que dices del el tema de si realmente todas las producciones, grandes o pequeñas, hacen estas pruebas de cámara, hay un tema muy interesante que muchos fotógrafos se clavan, nos clavamos, bueno, aquí hay muchos fotógrafos, en el tema qué óptica voy a agarrar. Pero ahí es a donde, y en una de las pláticas de esta semana, de la AMC, eh, claro, tienen toda la razón. No sé en dónde salió, que si yo ocupo una óptica que tiene mucha aberración, Okay. centro, esquinas, donde sea, pero claro, y si me topo con un green o con un tal donde va a caer un VFX o lo que sea, entonces estoy jugando al revés, o sea, le estoy metiendo el Le pie. estás metiendo problemas, Exacto. digamos. Es relativo eso, porque si haces, si haces realmente tus grids bien, eso lo puedes transformar digitalmente. O sea, esa aberración es como te contaba la otra vez con lo del grano, ¿no? Que vos puedes tener un programa para hacer grano o puedes sacar una 35 milímetros con un stock específico que tú quieras, filmas con eso y digitalizas tu grano. Entonces luego tu película va a tener un grano exactamente igual al de ese stock de 35 milímetros que tú querías. ¿Por qué? Porque digitalizaste el grano, ese recurso. Por eso cuando digo yo de cualquier recurso que haya en el set, me refiero a todo lo que, o sea, los reportes son un recurso. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, ahora el año pasado hicimos un proyecto que se llama Holy Guards, ¿no? Que en realidad se llama el cetro, el portal de la fuerza. No me acuerdo, o sea, el nombre fantasía era Holy Guards. Lo dirige Kevin Spacey. Hicimos en Durango, estuvimos mes y medio en Durango, filmando una cosa muy... Me van a matar los productores. Pero como Dragon Ball Z conoce a Star Wars. ¿Okay? Increíble. O sea, buenísimo, mano. Y esta cosa, mucho VFX. Así de... No, y vuela, y un golpe y sale la persona volando. O sea, mucho stunt, mucho VFX, mucho. Mucho al punto de... Hubo un actor que no podía salir de Dubái. Entonces, todo lo que filmamos en Durango teníamos un actor que tenía tracking points en la cara. Y yo decía, qué raro, no sé, querrán hacer será una, ¿cómo se llama? Una remembranza ay, va de nuevo. Me iba a ir. Pero bueno, tenía todos estos puntos de tracking en la cara y hacía todo el acting tal. Y como que, viste, ya hay cierto nivel de Hollywood donde no te enteras de todo. Hay cosas que se van diciendo, hay cosas que no. Entonces, en este momento, ya casi para el final, el director de fotografía, el Joshua Reese, me dice, Javo, te vienes conmigo a Dubai, ¿no? La semana que viene. Y yo así, va. Va. Entonces, gracias a Dios, el crew que teníamos en eso, no te das una idea. Eran dos, yo estaba como DIT de la unidad principal, teníamos una segunda unidad. Solo el equipo nuestro éramos 3 6 9 10 12 personas entre video y DIT, data, dailies y tal. Éramos unos 10 12. Y estaba 5 cámaras, eran 3 en la primera unidad, 2 en la segunda, que igual una le íbamos pasando ida y vuelta. Y era puro bestia. Estaba Arturo Castaneda, estaba operando el Steadicam en la primera, en la A, con Moisés de First AC, que para mí es un megatoro. Y de ahí, todos a la par. ¿Entendés? Tenías a Luzanilla, tenías a Kawasaki, lo tenías al Nacho Prieto, todos los operadores de cámara eran directores de fotografía de primera línea. Y sus asistentes eran a la par. Yo estaba soñado en ese proyecto, porque eran todos top y todos muy profesionales. Y luego nos teníamos que ir a Dubái a hacer este actor, que era todo un stagecraft, viste, una producción virtual, con croma, imagínate que los únicos que fuimos de acá del crew fue el first AD con su second, el production designer y yo. Éramos los únicos que fuimos de toda la producción de aquí. Gracias al trabajo que se había hecho aquí en México, con el crew mexicano, que teníamos reportes de todo. O sea, todo estaba
claqueteado a la perfección. O sea, no había una claqueta mal puesta. ¿Entendés? Todo era cante y marque. ¿Entendés? En el audio lo tenías en la imagen, tenías toda la información que se podía llegar a necesitar. De hecho, cuando llegamos a Dubái hubo un tema con la gente de VFX, que era una empresa que era de fuera, y de hecho se metió una empresa mexicana. O sea, así en un día trajeron a una empresa mexa que estaba aquí en un principio, que después la quisieron cambiar con la empresa esta extranjera. Y teníamos tanta información que nosotros, o sea, el DP, yo, los chicos de dirección y tal, agarramos unos paneles blancos, empezamos haciendo impresora, empezamos a sacar las escenas que teníamos que hacer en ese lugar, y con toda la información que nosotros habíamos llevado, fue pack, ¿entendés? Alturas de cámara, balance de blanco, teníamos toda la información que se, qué tipo de lentes, todo, y habíamos hecho los grids. Entonces, en un momento, teníamos todo lo necesario. Yo he visto el material ahora terminado, te cagas. O sea, neta, dices, ese vato nunca estuvo presente en ese lugar. Nunca estuvo. Pero gracias a que en el mundo del digital, ¿no? Estábamos trabajando con las XL, con las Red. Super cámara para VFX. Porque también es eso, ¿no? ¿Qué tipo de cámara utilizas? Las Red son muy buenas para cosas de VFX porque tienen el sobresampleo, ¿no? Como tienen el oversample de la imagen, es muy buena para hacer esas cosas de VFX. Entonces, yo no, la verdad que no me faltó nada ya, gracias a toda la información que se había recabado, que no solamente es lo que genera la cámara, es lo que genera sonido, lo que genera el dron, lo que generan los chicos de VFX cuando sacan sus fotos, la foto que saca el script supervisor, los reportes de script supervisor, los reportes de todos los chicos de cámara, todos los reportes que puedas encontrar, los de data, los de DIT, los de Daily Technician, todos los reportes que puedas recabar, porque en todos lados hay algo de información que te puede servir para luego rearmarlo. Entonces, hoy en día yo entiendo que hay una conciencia enorme, y eso yo creo que viene mucho de los grandes plataformas, ¿no? Netflix, Amazon, Apple TV. O sea, lograron cuadrarlo, lograron estandarizarlo. Es decir, esto es lo que se necesita. Entonces ya me ha pasado desde producciones muy grandes a producciones más chicas, que yo tengo mi propio como laboratorio más chico, digamos, que siempre lo tengo porque suelo ir a algunos proyectos que son muy chicos, que son de amigos, entonces lo llevo. El otro día, de hecho, lo llevé para lo de Fujifilm, no sé si te enteraste en que salió, la nueva cámara. Bueno, yo estuve con otros 2 DITs, fuimos los 3 DITs que estuvimos en los 3 proyectos de Fuji, con la nueva presentación, y un día nos robamos con Saúl y con Fernando, que es un DP del Salvador. Tomamos la cámara prestada y la fuimos a hacer. O sea, ellos y me dijeron, no, es que me la llevo porque mañana voy a hacer algo mío. Así de, vamos a probarla también con otro DP que no había podido ir con nuestro Saúl. Habíamos ido. Entonces fuimos a un foro, hicimos una cosa maravillosa que estaba, esta chica no me acuerdo el nombre, que fue Miss México, Miss Universo, perdón, Miss Mundo, hace unos años, mexicana, súper linda ella. Entonces hicimos todas cosas en un foro, y yo ahí le dije, yo llevo mis equipos, no hay problema. Yo llevé le pedí, bueno, Pixel nos apoyó con un monitor muy chiquitito, o sea, la compu saliendo la señal, y, o sea, muy básico, y se veía increíble, o sea, y fue la oportunidad de poder jugar con eso, ¿no? De la cámara, DP, yo, y hacía como podíamos, y estaba un gaffer con un staff, éramos 6 ahí. Y a tu criterio, ojo, digo, esta es muy pregunta de fotógrafo, pero me imagino que no sé si lo ves igual, el tema de las cámaras, ¿no? O sea, de repente lo que dicen, pues Red, efectos, Look, Venice y Alexa. Sí, ¿no? o sea, tenés por un lado eso, sí, ¿no? Como que sí, tenés como que la particularidad de cada una para algo en especial que tú quieras hacer. También tienes una tendencia en cada cámara por el de Bayer, o sea, porque básicamente los sensores no tienen la capacidad de discernir entre color. Un sensor nada más lo que hace tiene un fotocito, o sea, es como si fuese una huevera, ¿no? Como con los huequitos para poner los huevos, ¿no? Y cada uno capta, tiene como un material donde cuando el fotón le pega, desprende un electrón, entra en una cavidad, y luego matemáticamente contás cuántos hay, y eso puedes decir, bueno, acá hay tanto porcentaje, ¿no? Tantas. Entonces lo que hay arriba es como
a una array, ¿cómo se dice? Un patrón de filtros de colores. Que esos es lo que te dice qué color, o sea, si vos tenés el huequito y arriba tenés un verde, todo lo que haya adentro fue verde. ¿Se entiende? Entonces vos tenés, son patrones de 4 donde vos tenés verde, verde, azul, rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces cada cámara tiene su patrón Bayer, que es propietario de la cámara. Entonces por eso es que la Sony se ve un poquitito azul, que la Red se ve rojita, que las Alexa se ven todas como medio verdosa, amarillita, porque tiene que ver por cómo está definido su patrón de Bayer. Entonces, tiene esta tendencia. Hoy en día, te digo, la tecnología ha avanzado mucho. En Aces, por ejemplo, para eso viene genial. El Aces es un, mal dicho le dicen, es un sistema de color. Así me lo corrigieron, porque yo dije, una especie de color, y me dijeron, es un sistema de color. Eso fue en un color mixer en Amsterdam en el 2017, creo que. ¿Qué significa Aces? O sea, nos ponían en grupos, es la cosa más nerd del planeta. Está buenísimo ir a beber cervezas a Ámsterdam con puro colorista y pura banda así, el color mixer. Lo hacen también en el IBC, en la NAV y tal. Y son toda gente adulta haciendo juegos como de niños, pero que tienen que ver con eso. Y una pregunta era esa, y es eso, es un sistema de color que es el creado por la academia, es el Academy Color Encoding System. Lo que hacen ellos es pararse en tus primarios, son imaginarios, ¿no? O sea, vos tenés lo que es el spectral locus, que es la capacidad del ojo humano del color que ve, ¿no? O sea, por ejemplo, los infrarrojos o los ultravioletas no lo ve tu ojo. Se necesitan cámaras especiales para verlos por la onda de la luz, ¿no? Digamos, ese tipo de nanómetros no los vemos, el ojo no lo ve, ve de acá a acá, ¿no viste? Entonces, lo que hace la ICES es pararse en colores primarios imaginarios, fuera de lo que el ojo humano ve, matemáticamente, están ahí. Entonces, todo lo que hay adentro lo ve. Entonces, todos los espacios de color que vos podés llegar a ver, ¿no? En 709, 601 en el estándar, 2020 en el HDR, los white gamuts de cada cámara, todo está dentro de eso. Entonces, al estar dentro, vos te podés mover uno a otro. Entonces, a la hora de empatar cámaras, si haces todo tu universo, digamos, de color en post, lo haces en ACES, es muy fácil empatarlos. Cada vez es menos difícil, más bien diría. Más que, no sé si es fácil, es más bien menos difícil que lo que era antes. Entonces, ahí es donde viene mucho lo que hablaba el Alex Martínez, que hablaba de este hecho de sentarte a conciencia, que su clase fue increíble. No sé si te tocó verla, No, ¿verdad? no, pero... Su clase, te juro que al momento yo me quería sentar a verlo porque era increíble lo que decía. Bueno, no increíble, sino fantástico, más bien. Me encantaba. Me encantaba porque realmente hablaba de eso. Decía, me siento con mi colorista, hacer pruebas en serio con la cámara, ver lo que quiero, ¿entendés? Los lentes, entender perfectamente lo que tengo, armar un LUT, pero siempre el problema con el LUT es que tenemos esta cosa de que uno me funcione para todo, ¿no? Y entonces, ¿y qué querés? Y lo hacen violento. Claro, No, no. un LUT es una cosa sutil. Un LUT es, a veces capas las altas o haces cosas muy específicas con un LUT. Luego, en el set, eso ya tiene que ver más con el tema de... Porque una cosa es un LUT y otra cosa es un look, ¿no? El look es mucho más específico para... Generalmente ahí ya tendrías exterior, interior, día, noche, tendrías que tener más de uno. Pero un show look, así como para que te sirva para todo, es muy específico. Por ejemplo, para ejemplificar, o sea, un plano contra plano en un ocaso, en una puesta de sol, ¿no? Ajá. Claro, lo trabajas muy lindo, te queda aquí el naranja, tal, pero ¿y el otro? Si montas el LUT del plano contra plano, no. Exacto, si haces algo muy violento, va a quedar feo y al fin y al cabo, que es triste, no me ha pasado hace mucho que no me pasa, pero me pasó hace varios años, que era prepandemia, que era esta cosa de que alguien había cobrado $100.000 por hacer un LUT y yo al día 2 teníamos que pasar a 709 porque no nos servía. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hicieron algo acá como muy... Porque no, te das cuenta porque no te invitan. ¿Entendés? Cuando vos decís nadie en el set fue, ¿entendés? Le dije, no, esto lo hicieron en Estados Unidos. Entonces lo hicieron con la idea de que era para un sensor, con la idea de que iban unos lentes, pero quizás ni lo hicieron con el sensor y los lentes que estás trabajando vos. Entonces, hay veces que me ha pasado que de diferentes cámaras me han dado. Yo tengo que explicar así como de, no, el luz está muy atado al sensor.
O sea, porque tiene que ver con la ciencia de color de la cámara en sí. Entonces, y después tenés los que han armado así a superconciencia, que es la Biblia. O sea, te funcionan perfectamente para las situaciones. Luego lo que haces es agregas los CDLs. Que el CDL, en edición tienes el EDL, el Editing Decision List. El CDL es el Color Decision List. Entonces los CDLs no trasladan cualquier cosa que tú quieras, pero en el set tenemos, por ejemplo, Library, que es un programa que es específico para esto. Hay otros y se puede usar también DaVinci Resolve. Lo que haces es gobiernas la señal, ¿no? Viene de la cámara, va a los monitores y nosotros los DITs en el medio como que la gobernamos y entonces tenés que estar muy consciente de cómo va todo tu flujo, ¿no? Porque hay 1000 variables en el medio que pueden hacer que no se vea como debe de verse. De hecho, esa es la responsabilidad del DIT, que todo tu flujo en set, tus monitores de todos, se esté viendo como se tiene que ver. Entonces, cuando gobiernas la señal, de pronto dice el director de fotografía, que esa es la inmediatez que tenemos ahora, el development de antes, ¿te acuerdas los rayos del día siguiente? Hoy en día lo ves en el set. El mismo monitor, o sea, tienes la cámara ahí, te vienes acá que está el monitor, lo ves y ves tal cual como tu cámara te va a dar el material después. Por eso me parece una excelentísima idea eso de bajarte medio paso, o dependiendo tu proyecto, un paso, para que tú siempre lo vas a ver medio o uno abajo. En postproducción le puedes bajar, más no le puedes subir. Estaba súper oscuro, me acuerdo hace muchos años, que Diego también vino un día, yo me había dormido en la oficina y me desperté, así estaba en su oficina. Me quedé así como, ¿no? Así como me estoy durmiendo en la oficina del jefe. Me dijo, Javo, ¿cómo ves esto? Porque dicen que se ve muy oscuro. Y me desperté así de un monitor de un 65 pulgadas Flanders, así, y yo así así mirando el monitor y viendo, pero era una escena donde estaban prendiendo unos cadáveres como en un estacionamiento muy grande, entonces era todo muy oscuro, la luz eran los cadáveres, digamos, eso era la luz, entonces era fuego, entonces sí era en el low key, pero estaba, la información estaba. Entonces, pero si tú eso lo haces, o sea, ahí tienes que tener en cuenta eso del fuego. Eso, siempre es lo mismo como la lámpara, ¿no? Cuando el de la lámpara, que siempre exponer eso es muy, muy específico. Pero sí, ese hecho de bajarte un poquito para que estés cubierto ahí, me parece fantástico, porque el material existe. Yo siempre digo lo mismo, justo el otro día preguntaban eso, decían, ¿cómo puedes hacer si no tenés un DIT? No te vayas de rango. O sea, con que no subexpongas y no sobreexpongas, estás ahí. Ya luego vas o sea, digo, tu rango de contraste puede verse afectado si te bajas mucho, ¿no? O sea, si falseas mucho tu bajo, después crear ciertos contrastes, especialmente si tienes luces duras, va a ser un poco más complicado. Pero en reglas generales, si no estás subexponiendo o sobreexponiendo, luego en post, yo siempre digo, con la cantidad apropiada de un palumpas y dinero, puedes hacer lo que quieras. O sea, si vos tenés 300 coreanos y $2 millones, tu postproducción sale fácil. ¿Entendés? O sea, digo, acá no. Coreanos, chinos, los asiáticos son buenos para sentarse a hacer post. Bueno, más VFX, digamos. Y la verdad que te digo eso, para cubrirte el digital es muy noble para mí. Y cada día se están viniendo cámaras más bonitas y cosas más específicas que a mí me pone muy contento porque cada vez veo una industria que está más pendiente al hecho de cuidar esta metadata, ¿no? Que la metadata puede ser desde el material que creas hasta, porque yo siempre digo, mi trabajo es el menos importante hasta que es importante. Y ahí pasa a ser el más importante. Entonces es siempre gracioso eso, porque es no, que no venga no, es mucho dinero traerlo a la pre, o no, primero va a entrar cámara, después va a entrar luces, después va a entrar sonido y después video, ¿no? Y video es parte del departamento de cámara. O sea, viene el director de fotografía y luego viene con su gaffer, su first y su DIT. Y yo siempre en mi estación, siempre tengo, ¿no?, que levantás y tienen los 4 ganchos y yo siempre digo, ahí es para que el DIT, el data, el DP y el gaffer cuelguen sus mochilas. O sea, esa es la gente que tiene que estar ahí. Y los gaffers, ¿sabes qué? A mí se me hace muy interesante porque al principio me costaba, porque vienen todos mucho de la industria del film, y siempre era como, siempre que llego, voy al gaffer y le digo, ahí están tus monitores. O sea, ahí ese lugar es tuyo también. Y vienen, y ya cada vez me pasa más que los gaffers ya
se queda, la otra vez estuve con el cubano y estaba así apoyado y directamente en el monitor, mueve acá, hazle acá, llévale para acá, entonces, y lo ve en el momento, y de hecho para mí fue un gozo porque lo veía y acércale el negativo, y vos veías cómo le cambiaba la cara, cómo veías cómo la iluminación iba mutando, ¿entendés? Y en el momento, entonces para mí, yo te digo, me siento soñado de siempre. Yo si pudiese hablar con el Javo de cuando tenía 15 años, iba al cine y decía, ojalá que un día haga esto. Y de pronto veo a la gente con la que estoy trabajando y digo, no te pases. O sea, yo de pronto, sí, cuando le muestro, o sea, veo IMDb's, que es así como de, siempre bromeamos, así que te la dejan caer, ¿viste? Especialmente con la gente de cámara con la que yo trabajo. Yo he tenido la fortuna de trabajar con fotógrafos y con departamentos de cámara y de iluminación que son así, nivel Dios, te lo juro. Yo no... y está bueno porque tienen esto de el respeto como bandera. Entonces, al principio me había costado un poco por argentino. Y a mí me costó, o sea, realmente empezar. De por sí yo tenía esta cosa que yo bien orgulloso porque esto lo aprendí a hacer solo. Y no me partieron mi madre porque Dios es grande, ¿eh? Pero porque en Argentina es muy común de, pásame eso que está ahí, eso. Sí, sí. Y acá, cuando llegué y fue de que, ay, ¿cómo le estás tronando los dedos a la He gente? visto pleitos por esto. Sí. Sí, y no lo hago de mala onda, ¿eh? Lo hacía porque, de hecho, aprendí a hacerlo con las dos manos. Era un orgullo. Pero no, y con el tiempo fui aprendiendo, ¿no? Obviamente, estás en otro lugar, tenés que aprender. Lo lindo de esta industria es que en todo el mundo, y eso sí lo he vivido, yo he filmado en Japón, Tailandia, en África, en Medio Oriente, en 3 países diferentes, en Europa, y todos los de esta industria tenemos una manera de pensar muy parecida. O sea, en Estados Unidos también pasó lo mismo, en Argentina. O sea, tenemos pequeñas particularidades de cada país, pero esta cosa de a chingarle, ¿no? O sea, hay que hacerle. O sea, esto y esta cosa también de pensamientos políticos fuertes, o sea, también lo tenemos en todos lados. Esta cosa de sentarte a hablar y que nunca es así como de, ¿qué onda? ¿No? O sea, no, siempre tiene que ser sí, Dios, no, es hombre, mujer, Dios, el universo y todo lo demás, ¿no? O sea, siempre tiene que ser una cosa de así. Y siempre me ha encantado, por eso siempre me he sentido muy cómodo en esta industria. Es una industria que para mí es noble, es difícil. Es difícil porque siempre siento que... Y yo siempre lo digo, porque mucha gente me dice, no, llévame. Y para mí siempre es excelencia o nada. O sea, si no vas a venir a intentar dar lo mejor, porque nadie puede dar excelencia al 100% todo el tiempo, ¿no? Eso es imposible. Yo me he mandado 1000 cagadas, o sea, y me las sigo mandando, o sea, nadie es perfecto. Lo importante es aprender y continuar. Y entonces, pero si tu intención no es, ¿entendés? A mí por lo de... Al principio me costaba, siempre me puse en la idea de que, ¿a qué hora es el llamado? A las 7. No, 6:45. Tu llamado tiene que ser 6:45. Preferible que estés 15 minutos ahí parado, fumándote un cigarro, tomándote un café, a que llegues tarde. ¿Se entiende? Entonces, y en la industria es exactamente igual. O con la gente que ha tenido la fortuna, yo creo que el universo igual conspira siempre a favor de uno. Y yo creo que gracias a Dios ha conspirado a que me haya cruzado con gente tan talentosa, tan respetuosa y gente que no tiene el más mínimo tema en compartir ese conocimiento. Y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Si alguien viene y me dice, che, me explicas tal cosa o lo que sea, pues por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, si te vas a querer dedicar a esto y le vas a meter todo en ti para eso, pues para adelante. Es un gran... Y creo que hay un cambio de paradigmas respecto a cómo consumimos contenido, que eso va a hacer que hace que toda Latinoamérica, ahora y en futuro en breve, crezca mucho en el audiovisual, muchísimo. Muy. Y ya para ir terminando, Sí. Postura de inteligencia artificial. ¿Qué postura tienes? La postura de inteligencia artificial mía es una gran herramienta, es una muy gran herramienta, que nos va a venir a dejar a todos sin trabajo para nada, para nada. O sea, si en ese modelo, en el modelo que plantean, fíjate que los que hablan maravillas de la inteligencia artificial son los que están llenando de plata de ella. O sea, no el de a pie. De pronto yo hablo con gente de a pie y ¿qué te dicen? Mi hermano, por ejemplo, en Argentina habla maravillas de inteligencia artificial. Cuando le preguntas para qué lo usa, y lo usa para hacer código, lo usa para hacer... él es auditor de sistemas.
Entonces lo usa para cosas muy específicas y cuando te las explica, le dices, ah, no, ahora entiendo por qué te sirve. Eso que vos estás haciendo, que yo no lo hago nunca y tú nunca lo vas a hacer y aquel tampoco lo va a hacer y nadie lo va a hacer, a él le viene muy bien. Ayer hablaba con un amigo acá mexicano que estábamos platicando también del tema y él me contaba para qué lo usaba él. Súper genial, ¿entendés? Yo lo veo así. Estamos haciendo la película es tu película, ¿no? Entonces tenemos esta escena aquí. Y luego de esta escena aquí, nosotros vamos por el pasillo y llegamos a la puerta y cuando nos asomamos hay un dragón que ataca la ciudad, ¿no? Esto que está aquí lo vamos a hacer en un estudio, con cámaras. Todo ese pasillo lo vamos a hacer con un Steadicam. Y cuando lleguemos afuera, quizás no hacemos una afuera, quizás hacemos un stagecraft, todo esto era todo decorado. Entonces en stagecraft vamos a poner la lucecita de afuera para que se vea eso. Y el contraplano va a ser una inteligencia artificial que creó el dragón. Entonces cada cosa necesitaste una herramienta para cada situación. Que va a venir a sacarnos el trabajo a todos. Ya de por sí esta industria con la modernidad le ha sacado el trabajo a muchísima gente. O sea, cada vez hay menos gente. O sea, mi posición es la del DIT. Hay un señor DIT, muy señor mayor, que tiene en YouTube, que él dice eso, dice, al final va a haber una sola persona, y esa persona, a mí ya me lo han ofrecido, en Arabia Saudita me dijeron, quédate acá a trabajar con nosotros, pero necesito que hagas DIT, Data Dailies y BTR. ¿Se puede hacer? Totalmente se puede hacer, lo hizo, en Japón lo hacen así por temas de espacio. ¿Que es muy difícil? Sí, es difícil, es muy difícil. La tecnología yo no sé si llegó ahí todavía, eventualmente llegará. ¿Vos te imaginabas lo que estamos viviendo hoy en día hace 30 años, cuando eras chico? Porque tú, como yo, has vivido una infancia sin pantallas. Yo me iba de casa. ¿Te acuerdas que en la televisión a las 10 de la noche te preguntaban si sabías dónde estaban tus hijos? Estábamos todo el día vagando en la calle. Yo no tenía teléfono. Yo me acordaba números de memoria porque llamabas... De hecho, mi mamá siempre, cuando me fui a la Patagonia por primera vez, fui con un amigo y mi amigo llamó a mi mamá y le dijo si yo le había hablado, porque estaba preocupada que su hijo no le habló. Y mi mamá le dijo, cuando me llama me preocupo. Si no me llama dice que está todo bien. Dice, no news, good news. Entonces con la inteligencia artificial yo creo que es eso. Hay una curva de aprendizaje en todo, ¿no? O sea, como lo que nos pasó al principio con el contenido, ¿no? El contenido llegó como una línea editorial muy marcada y ahora está empezando a ver como que la gente tiene que empezar a responder por los presupuestos, con sus ideas, ya no puede ser pura propaganda o ya no puede ser pura bajada de línea, tiene que ser un poco más, porque si no la gente ya claramente, el contenido ya nosotros no todos vemos tele, o sea, sigue habiendo un 50% del mercado que todavía ve televisión, porque tiene que ver con una falta de acceso a las tecnologías, pero por otro lado tenemos esto de que consumimos contenido de manera temporal, o sea, el hecho de que pasa mucho con las películas estas que son como remakes. O sea, la misma película de la cual es remake la consigues en la misma plataforma donde vas a ver la remake. O sea, hoy en día yo no había visto nunca The Thing de Carpenter. La vi creo que era Amazon. O sea, está increíble. Y era una película de hace 40 años. Yo no había tenido la oportunidad porque soy medio culo para el terror. Entonces, o está mal hecho y no cumple su propósito, o está bien hecho y me da miedo. Y entonces a eso voy, o sea, consumimos contenido de otra manera ya hoy en día. Y a su vez, consumimos un contenido que no es para todos igual. Antes todos leíamos los 3 periódicos, veíamos los 4 canales o consumíamos los mismos 5 estudios. Entonces, hoy en día, si yo te digo League of Legends, quizás vos sabés lo que es eso, quizás no sabés lo que es, pero es un videojuego que tiene su final y su final la ven unas 20 millones de personas. Y tú no tenías ni idea de eso. Yo no tenía ni idea. El League of Legends yo nunca lo he jugado. Pero hay mucha gente que le presta atención a eso. Y si vos salís a la calle y vos decís Maradona, Star Wars, League of Legends, la gente no va a tener ni idea que es League of Legends, pero eso existe y hay un mercado para eso. Al igual que hay mercado para todo. Entonces ya empezó a cambiar la manera de cómo consumimos contenido y me parece que la tecnología se está poniendo súper a la par con eso y por eso las plataformas van a seguir funcionando. La inteligencia artificial va a seguir funcionando. De hecho hay estos memes que son como con inteligencia artificial que va a seguir funcionando para lo que tenga que funcionar. Para nuestra industria, si hoy en día haces una película completamente en inteligencia artificial, una película puede que la pegue. 10... El ser humano se pega un tiro. Aparte tenemos algo muy particular del ser humano que es el Uncanny Valley. No sé si conoces el concepto Uncanny Valley, es el valle de lo poco probable.
el ser humano tiene un tema nosotros, que cuando vos en CGI, o sea, digamos, con inteligencia artificial haces una cara humana, hay un pequeño punto donde el ser humano se da cuenta que no es humano. Es un rasgo evolutivo que tiene el ser humano hace muchísimo tiempo. No sabemos de dónde viene, algunos dicen que de extraterrestres que captaban formas y tal, pero por eso las caras hechas con inteligencia artificial o con computadoras tienen que llevar a un punto donde no son igual. Porque si las haces igual, el ser humano se empieza a sentir inquietante. Así, o sea, lo mismo pasa con los robots y todo, se empieza a sentir incómodo con esa situación. Porque si te das cuenta que no es un humano. Está bien, bien loco el concepto. Y siempre Pixar, de hecho, fue uno de los primeros. Por eso en Toy Story los humanos son como medio caricaturescos. Por esa simple razón. De hecho, lo ves en Polar Express, en la película de Robert Zemeckis, que ahí lo intentaron hacer tan real que el problema de esa película por lo que no funcionó fue por eso. Pero la gente lo veía y las imágenes eran como que te hacían sentir incómodo. Entonces, por eso te digo, no, vos ves comerciales hechos con inteligencia artificial que son, por ejemplo, estas cosas de la hamburguesa en el fuego dando vuelta y eso, y queda brutal. Se ve increíble, se ahorraron un montón de dinero a todo lo que conllevaría hacerlo. Pero le metes una cara, le metes más de 8 segundos de video, le pones otro que trate de iterar de nuevo otra imagen y se le complica un montón. Que vale la pena llevar esa tecnología hasta que lo puedas hacer. Y para mí, todo lo que existe hasta ese momento, porque hoy en día estamos en burbuja, hoy estamos en burbuja económica. Porque todos los que hablan maravilla de la inteligencia artificial son gente que gana dinero con la inteligencia artificial. Y ya con lo que pasó con China, con DeepSeek, demostraron que se puede hacer con mucho menos. De hecho, uno de los errores máximos que tiene ChatGPT es el token, la tokenización. O sea, la manera de cómo capitalizar eso. ¿Por qué? Porque la prioridad del ChatGPT no es contestar tu pregunta, sino es que cómo contesto tu pregunta lleve la mayor cantidad de tokens posible para poder cobrarte más. Entonces, eso es una limitante que le están poniendo a la inteligencia artificial. Entonces, es muy complicado hoy en día decir la inteligencia artificial va a reemplazarnos a todo para mañana. En 10, 20 años podría ser, pero para nosotros ahora es una herramienta y creo que es una herramienta útil. Creo que es para cosas particulares necesarias es súper útil. ¿Sabes dónde me pareció increíble? El Eternauta. El Eternauta, la serie argentina. No nos pongamos a hablar si representa el cómic, no, son dos historias completamente diferentes. Pero técnicamente hablando, el Eternauta tiene stagecraft, o sea, tiene todo lo que es la producción virtual, tiene todo lo que es cromas, tiene mucha inteligencia artificial, y vos visualmente, tú la has visto, y es una historia de una banda que está en un lugar con nieve, o sea... Para chingarla, Darín. Y para chingarla a Darín, sí, que nosotros siempre que podemos decir, es el Tom Hanks argentino, se lo metemos a todo cada vez que podemos. Y porque es muy bueno, y todos los que están ahí, y vos ves el producto, y el producto quedó increíble. ¿No? Y vos lo ves, a mí cuando veo Roma, por ejemplo, técnicamente hablando Roma, me parece que es increíble. ¿Por qué? Pero muestra esto que tiene México, esta cosa que son guerreros, esta cosa de te monto un dolly de 3 cuadras y no lo vas a sentir moverse, una grúa sobre un dolly que entre al mar y no lo vas a notar, o sea porque tienen este craft, ¿no? Tan bella película y cómo le pegan, pero bueno. Pues, Javier, César, pues, muchísimas gracias. muchas gracias. A ti. Tú eres el culpable de que ahora nos vamos a inventar un episodio donde vamos a invitar a gente de cine para no hablar de cine. Y ahí nos clavamos con Greenberg, y ahí con... A ese, por favor, llámame, por favor. Me voy a ¿no? traer mi sombrero de aluminio que tengo en casa. Y con gusto lo hablamos. O también nos podemos poner máscaras y cambiamos la voz y ya podemos decir cualquiera. Ahí veo plata en eso, ¿eh? No, y también decirte que o sea, conociendo tu historia, ya para terminar, pero creo que tienes un ángel muy grande, porque gracias, sobre todo, o sea, que te tocó estafiarle, o sea, que hay mucha gente que hace camino en Latinoamérica y se queda ahí. No sé si es un tema de oportunidades o de terquedad o de suerte, si existe la suerte, o de estar ahí, o como platicaba con un amigo y con mi cuñado, que de repente dicen que en el cine hay que estar en la peda adecuada, ¿no? Bueno, sabes que eso es muy cierto. Yo a veces quizás renegué a veces de algunas cosas que he hecho en mi vida, pero yo nunca me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque, digamos, románticamente y a rasgos generales uno siempre se puede llegar a arrepentir de cosas,
no hacer ejercicio a tiempo, o sea, pero eso de que dices de la peda, a veces uno dice, no, con el tiempo dice, qué pendejo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? O sea, de por qué consumí alguna droga o por qué... Pero hay un meme que me encanta que dice que todas las acciones de tu vida te llevaron a ver este gatito. ¿Entendés? Entonces uno no estaría en el lugar que está, yo no estaría sentado aquí hablando contigo sin esa peda adecuada. ¿Entendés? Entonces yo siempre he dicho lo mismo también, o sea, de esa cerveza en ese momento con esa persona me llevó a Claro. caminar un camino que quizás no lo hubiese hecho si... O sea, yo siempre digo que para mí los extremos están todos mal, ¿entendés? O sea, no tomar alcohol no está bien y vivírsela chupando tampoco está bien, ¿entendés? O sea, entonces yo creo que hay un punto balance y no solo con alcohol, con alcohol, drogas, alimentación, o sea, los tiempos, ¿entendés? O sea, saber cuándo irse. No siempre tenés que estar o sea, no siempre tenés que apagar la luz antes de irte, mano. ¿Entendés? No es obligatorio, no es de a huevo. Entonces, yo creo que sí, todo te lleva, cada acción, todo lo que has hecho en tu vida, inclusive eso me encantó, en la peda adecuada. Sí, eso es fundamental, porque también es parte de... A mí, yo extraño mucho el sapo. Extraño muchísimo el sapo porque, y se lo expliqué una vez a Kevin Spacey y le encantó la idea porque siempre le decía, es el momento donde decís, I'm sorry because I say fuck you, ¿no? O sea, entonces yo siempre le decía, y él siempre decía, hay que ponernos pedo el sábado para decirte, quiero pedir disculpas por este fuck you que te voy a decir ahora. Entonces me pasaba eso quizás, porque me costó mucho, a mí me costó mucho México al principio, hermano, entender muchos códigos que son, porque es una sociedad grande, yo vengo de una sociedad muy chica. Eso yo creo que es la variable más grande que he visto en mi vida en los viajes, cantidad de población. Mucha cantidad de población, las interrelaciones son diferentes, los modos de tratarse son diferentes, la resiliencia de aguante es diferente. Entonces, a mí lo que me pasó fue tener que adecuarme. Y a mí el sapo me encantó porque a veces, viste, decir disculpame, Sí, perdóname, sí, sí, soy un pendejo. La verdad que, o sea, perdóname porque dije esto, perdóname porque hice aquello, perdóname porque me puse intenso y caminé muy rápido y tendría que haber frenado. Y el sapo para mí era eso. El sapo era tomarte una cerveza con alguien y el fin de semana y como hacer un borrón y cuenta nueva de lo que había sucedido en la semana. ¿Viste? Y de pronto me lo sacaron. Pandemia sí me jodió mucho la vida en muchos aspectos. A muchos, sí. A muchos. Javier, pues Muchísimas gracias, César, por Tenemos- todo, en serio, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también, Carla, por la invitación y a los chicos. Porque la verdad que pues, para mí es una experiencia re nueva esta, ¿eh? No, Chingón. y me sentí muy a gusto. Muchas gracias, Bueno, hermano. gracias. Chicos, tenemos una película. ¿Nos pasamos mucho? Igual esto va editadísimo, por favor. Pues fíjate que no, ¿eh? ¿Neta?